están? Buen día, chicos, buen día. Buenos días, jóvenes, ¿qué tal? Buen día, gracias por esperar. Buenos días, Gustavo, ¿qué tal? Buen día. Chicos, el día de hoy, sin más demora, vamos a empezar nuestra semana número 5, ¿verdad? ¿Ya es semana 5? Mira cómo vamos avanzando. Estamos en semana 5, imagínate lo rápido que avanzamos. El día de hoy vamos a avanzar, chicos, una semana importantísima, un tema que es fijo para el examen, como es el tema de acentuación. Tilde general, tilde especial. ¿Es fijo o no es fijo este tema? Buenos días, Ariel, ¿cómo estás? Buen día. Profesora, pero ojo que soy de las profesoras buenas, ¿ah? No de aquellos profesores que dicen no más pobres en un país rico. Buenos días, Leslie, ¿cómo está? Buenos días, Junior. Entonces, chicos, sin más demora, porque nos va a ganar el tiempo, vamos a avanzar el día de hoy en una primera parte, todo lo que es acentuación general. Y ya luego haremos una pausa, toma sus capturas de pantalla, sus fotos, y avanzamos todo lo que es tilde especial. ¿Ya? En realidad deberíamos avanzarlo en 2 semanas, pero como son chicos de semianual, que tienen conocimientos previos, que hay una base teórica, entonces vamos a avanzar sobre todo, ¿ya? Sobre todo la parte de las reglas, ¿ya? Reglas. Tenemos ciclos, ¿no? Claro, tienen una base teórica de todas maneras, por eso son un semianual y no son un anual, pero eso me va a servir a mí para poder avanzar los 2 temas, ¿ya? Entonces yo no voy a colocar pues los conceptos genéricos porque eso me va a tomar tiempo, sino que vamos a ir de frente a las reglas, de la regla más sencilla hasta la regla más compleja, ¿ya? Y luego para lo que es tilde especial, los casos más particulares, las excepciones a la regla, lo más rebuscadito, lo más complejo que te podría preguntar San Marcos, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy, ¿ok? Entonces empezamos sin más demora. Como la tutora del día de hoy no está, eso quiere decir que hoy no va a haber quizzes. Entonces, si me paso un poquito, ¿no?, del tiempo, porque siempre tengo que terminar 10 antes para poder dejar tiempo para el quizzes, entonces como la Miss no está, estamos sueltos en plaza, puede ser que me pase un poquito más allá para poder terminar la clase, ¿no? Porque a veces dejamos preguntas sin resolver o reglas sin ver. Buenos días. Buenos días. Entonces, eso nos va a servir el día de hoy también. Su ausencia nos sirve para poder completar el tema, porque es un tema amplio, ¿ya? Vamos a aprovechar de las cosas negativas, siempre se saca lo positivo, ¿sí o no? Ya, entonces empezamos. Mira, cuando hablamos de acentuación, cuando hablamos de tilde, hablamos de el acento. Y el acento, recuerden que clasifica como un fonema. ¿Qué tipo de fonema es el acento? El acento es un fonema de tipo suprasegmental, porque tenemos fonemas segmentales y fonemas suprasegmentales. Los fonemas suprasegmentales son aquellos que marcan la mayor fuerza de voz o intensidad. En este caso sería el acento y el tono, ¿no? El tono lo vamos a dejar de lado porque eso ya lo hemos visto en el tema de fonología y fonética, ascendente, descendente, horizontal. Lo que me servirá el día de hoy es definir el acento como un tipo de fonema. Si entendemos que el acento es un tipo de fonema suprasegmental, entendemos que todo fonema cumple una función importantísima y esa función es la función distintiva. ¿Por qué decimos que un fonema cumple función distintiva? Porque permite el cambio de significado. En el caso del español, vamos a ver que el español se clasifica como una lengua de acento libre. ¿Ya? Entonces recuerden eso, lo voy a colocar por aquí, porque muchas veces también San Marcos lanza preguntas teóricas de verdadero o falso, entonces yo voy a colocar por aquí algunas ideas. Primero, indicando que el acento, ¿no?, es un fonema y como todo fonema, ¿no?, cumple una función distintiva, es decir, permite el cambio de significado. En el caso del español, vamos a ver que en el acento español, nuestro acento es un acento libre. Un acento libre, listo. ¿Qué cosa quiere decir con que el español presenta acento libre? ¿A qué me refiero con eso? ¿Ya?
¿A qué me refiero cuando digo que el español tiene acento libre? Todas las lenguas no tienen el mismo tipo de acento. En el caso, por ejemplo, del español, su acento es libre porque al mover el acento de posición, me permite formar diferentes palabras, aguda, grave, esdrújula, sobresdrújula. Pero no simplemente eso, sino que al mover el acento de posición, eso también permite el cambio de significado. Por ejemplo, no es lo mismo decir tráfico que decir tráfico, que decir tráfico, o público, publico, publicó. Al mover el acento de posición, permite el cambio de significado, función distintiva, y al moverse de posición el acento, crea diferentes tipos de palabras. De ahí que decimos que el español presenta acento libre. Si comparamos el español con el francés tiene un acento fijo, porque todas sus palabras resultan ser palabras agudas, que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Por ejemplo, como la palabra buffet, carné, cabaret, chofer, ¿no? Es por eso que a algunos extranjeros les es más fácil aprender el francés porque todas las palabras tienen el mismo acento agudo. Pero el castellano es muy complejo de aprender por otros extranjeros, ya que tenemos palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Eso se debe al acento libre. Otra cosa, cuando hablamos del acento, tenemos dos tipos de acento. Estos son el acento ortográfico, el acento ortográfico y el acento prosódico. Si hablamos del acento ortográfico, sabemos que este no es otra cosa que la tilde, pero el acento prosódico solo marca la mayor fuerza de voz. Por ejemplo, yo puedo tener un término como la palabra cuartel y la palabra cuartel no lleva acento ortográfico, pero sí tiene acento prosódico, ¿no? En la palabra cuartel, la sílaba tel lleva la mayor fuerza de voz. De ahí que decimos que los fonemas suprasegmentales, acento y tono, también se le llama en algunos libros como prosodemas. Y viene esa palabra del término prosódico, que llevan la mayor fuerza de voz o la entonación. Al momento de tildar, yo puedo aplicar reglas generales. Y cuando aplicamos reglas generales, esto quiere decir que estas reglas se van a cumplir para todos los casos, sin excepciones. Las que presentan excepciones son las palabras que tienen tilde especial. Y ahí el nombre de tildación especial para casos muy particulares que incluso podrían romper a la regla general. Pero las reglas generales se aplican para todos los casos. ¿Cuándo aplico reglas generales? Para poder tildar palabras agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas. Entonces yo voy a colocar por aquí lo siguiente. En el caso de las palabras que sean esdrújulas, en el caso que las palabras sean esdrújulas o sobresdrújulas, estas no traen mayor problemas. Las coloco primero porque son las más sencillas, no traen problemas al momento de tildar, porque hay una regla general que dice todas se tildan. Todas se tildan, sin excepción. No existe palabra esdrújula ni sobresdrújula que no se tilde. Por ejemplo, como el caso de la palabra álgebra, que es una palabra esdrújula que lleva la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, tilde, o como el caso de la palabra, por ejemplo, cuéntaselo, que lleva la mayor fuerza de voz en la trasantepenúltima sílaba, siendo una palabra de tipo sobresdrújula. Pero ya sean esdrújulas o sobresdrújulas, se tildarán siempre, sin excepciones. ¿Quién nos trae problemas en el examen de admisión? Lo que nos trae problemas, recordar, es la tildación, tanto de palabras agudas o el caso de las palabras graves o llanas. Ellas sí nos traen problemas porque al momento de tildarlas, ¿no?
al momento de tildarlas vamos a ver que existen ciertas reglas y hay contextos y contextos, porque nos pueden dar una palabra del castellano para tildar siendo agudo o grave, o de repente nos pueden lanzar una pregunta donde aparezca una palabra en latín, de origen en latín, o una palabra extranjera que haya derivado, por ejemplo, del inglés o del francés. ¿Cómo tildar un extranjerismo, no? Se tildará igual que una palabra del castellano. Entonces, para eso vamos a revisar las reglas el día de hoy. No te preocupes, Ariel, esto no te va a matar el día de hoy, te va a aclarar dudas. Entonces, empecemos de lo más sencillito. Lo más sencillo empieza así, diciendo cuándo tildamos a las palabras agudas. En el caso de las agudas, vamos a colocar sus reglas. ¿Cuándo tildamos una palabra aguda? Y lo colocamos por aquí. Se tildará cuando estas acaben, ¿no? Acaben en consonante N, consonante S o terminen en vocal, ¿no? Solo así yo podría tildar una palabra aguda cuando termine en NS vocal. Y en el resto de los casos no se tildará. Esa es una regla básica, ¿verdad? Y en el caso de las palabras graves, ¿cómo sería, jóvenes? ¿Cuándo tilda una palabra grave? A ver, ayúdame. Se tildará, me comí una L, espérate, ya está. Se tildará cuando estas acaben en cualquier consonante, ¿ya? En cualquier consonante, menos, ¿no? No debe ser N, ni S, ni vocal. O sea que para que una palabra grave se pueda tildar, puede terminar en cualquier letra, menos N, ni S, ni vocal. Es por eso que si yo coloco palabras, por ejemplo, como el término ratón o el término pared, sabiendo que ambas son palabras agudas, que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba, si terminan en N, S o vocal, tildo. Pero si terminan en otra letra que no es NS vocal, no se tildará. Igual para el caso, por ejemplo, de la palabra césped y el caso de la palabra, por ejemplo, examen, ¿no? Ambas son palabras graves, llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, pero si acaban en NS vocal, no se tildan. Y si acaban en cualquier letra que no sea NS vocal, entonces podremos tildar. Esa es una regla general. Profe, ahora coloque las reglas más complejas que pueden venir en el examen de admisión. Entonces, empezamos con algunas de ellas. Ya, vamos a colocar aquí casos de tilde, ¿ya? Casos de tilde general en agudas y graves. Vamos a ver qué casos podemos revisar. Por ejemplo, en el primer caso, vamos a colocar cómo trabajaremos en el caso que aparezcan extranjerismos, ¿no? Si aparecen extranjerismos, entonces, ¿cómo tildar esas palabras agudas o graves? Vamos a ver el primer caso, ¿ok? El primer caso dice así: si un extranjerismo termina en doble consonante, mira lo que digo, termina en doble consonante y es una palabra aguda, ¿ya? Y es una palabra aguda, entonces la regla general dice que estas palabras que son agudas y terminan en doble consonante no deben llevar una tilde. Pero si son graves, entonces sí se deben tildar. Profe, ¿cómo así? Por ejemplo, si yo tengo palabras como el caso del término robots o como el caso de la palabra, por ejemplo, tic-tacs, quiero que veas en qué se parecen. O mira esta palabra, cómics, o el término, por ejemplo, bíceps, ¿no? ¿En qué se parecen estas palabras? En que todas están terminando en doble consonante. Mira, TS, CS, CS, PS. No terminan en S, es un PS.
Entonces, esa terminación de palabra en doble consonante no es característico del castellano. En el castellano no existe ninguna palabra de nuestra lengua originaria que termine en doble consonante, porque esa terminación no es característica del español, pero sí en otras lenguas es muy recurrente, por ejemplo, en el caso del inglés, cuando suelen colocar los plurales, por ejemplo, para el término mascota, ¿qué colocan para mascota? Mascotas en plural, pets, ¿no? Y termina bien esa TS. O el término gato, por ejemplo, pero en plural, ¿cómo colocan? Cats. Y otra vez esa TS, que es muy característico en el inglés, que se vea esa terminación de doble consonante, pero en el español no existe ninguna palabra de nuestra lengua originaria que termine en doble consonante. Y si ve esa terminación, igual como dog, exacto, ¿no? Y si ve esa terminación en doble consonante, entonces asume que es una palabra extranjera, ¿ya? Aquí algo, esta AG significa agudas y esta GR significa graves, ¿ya? Sino como tengo una pizarra bien chiquitita, chicos, entonces tengo que abreviar, ¿ya? Si ustedes se animan algún día a tener clases presenciales, nuestra pizarra del otro lado es 2 veces más. Entonces puedo escribir todo. Pero esta es una mini pizarrita, entonces tengo que abreviar todito para poder incluir casi todo lo que quiero poner, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si son agudas, la regla dice así, mira, robots, tic-tacs, cómics y bíceps terminan todas en doble consonante. Entonces la regla dice, si esa palabra extranjera termina en doble consonante, pero es aguda, entonces no tildar, ¿ya? No tildar. Pero si son graves, sí amerita una tilde. Es por eso que la palabra cómics, bíceps, tríceps, forceps llevan tilde, porque son graves, ¿no? A las graves sí, a las agudas no. Otra regla de extranjerismo dice lo siguiente. Una palabra extranjera suele terminar en consonante Y. Y la regla dice, si son agudas, o si son graves. Si son agudas y terminan en Y, entonces no tildar. Pero si son graves, sí puedes tildar. Profe, o sea que si yo tengo una palabra acabada en Y, ¿tengo que asumir que es una palabra extranjera? Sí. Por ejemplo, como pedigüey, o por ejemplo, como el término cuy, ¿no? O volei, que termina en Y. Profe, cuy es una palabra extranjera, sí, porque no es del castellano. Es un préstamo del quechua y en tanto no pertenece al español, es una lengua extranjera. La palabra cuy no derivó del español. Entonces, toda palabra terminada en Y es una palabra extranjera. Y como palabra extranjera hay que aplicar la regla general. ¿Qué dice la regla? Si son agudas y acaban en Y, no tildes. Pero si son graves y acaban en Y, puedes colocar una tilde. Profe, ejemplos. Por ejemplo, voy a colocar el caso de la palabra convoy por aquí y por aquí el caso de la palabra volei. Si nos damos cuenta, tanto convoy como volei, las dos están terminando en Y, pero convoy es aguda. Es por eso que no amerita una tilde. Pero volei es grave. Es por eso que se debe tildar. Entonces, cuidado. Las palabras agudas extranjeras terminadas en doble consonante o Y no se tildan. Pero las graves, ¿no? En este caso extranjeras, que son terminadas en doble consonante o Y, sí se pueden tildar, ¿no? Peligüey, así es, Grace. Si tú tienes la palabra, por ejemplo, peligüey, ese peligüey es una palabra aguda y es una aguda terminada en Y. Entonces cumple el mismo caso que la palabra convoy. No se tildará. Profecía, ¿qué más debemos revisar? También hay que tener en cuenta, chicos, al momento de tildar las palabras agudas o graves, si nos encontramos con latinismos. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. Profe, ¿qué es un latinismo? Una palabra heredada del latín. Entonces la regla dice así. Recordemos un poquito los temas de las semanas anteriores cuando vimos origen y evolución del español. Recordemos que el español, ¿de dónde derivó? Del latín vulgar.
Y es por ende que muchas palabras que usamos el día de hoy tienen raíces latinas. Entonces la regla dice así: cuando usted encuentre una palabra que derive del latín, tíldela, tal cual como si fuera una palabra del castellano. Por ejemplo, yo voy a escribir algunas palabras como el término currículum, ¿no? O por ejemplo, ítem, modem, ¿no? Forum, ¿no? Déficit, hábitat, entre otras más. Todas ellas palabras latinas. Entonces hay que tildarlas, ¿no? Hay que tildarlas como si fueran una palabra del español. Por ejemplo, en el caso de la palabra currículum, es una palabra esdrújula y toda esdrújula se tilda. En el caso de la palabra ítem, sería una grave terminada en M, entonces se puede tildar. La palabra modem, grave terminada en M, se puede tildar. La palabra déficit es una palabra esdrújula, toda esdrújula se tilda. En la palabra hábitat, igualmente tengo palabra esdrújula, toda esdrújula se tilda. Y tildarás tal cual como si fuera, en este caso, una palabra del español. Le damos la misma acentuación. Se someten, así es Elvis, a las reglas generales de tildación. ¿Por qué? Porque el español, ¿de dónde salió? Del latín. Entonces deben operar sobre ellas las mismas reglas de acentuación. Profe, ¿y cómo sé que es una palabra del latín? Por la terminación de ellas. En el latín es muy común que en sus palabras terminen en los sufijos en. Mira sus palabras: curriculum, ítem, modem, quorum. Esa terminación en son sufijos característicos del latín. Por ahí puedo sacar que es una palabra latina. O terminadas en T, como déficit, hábitat, según sea el caso. Pero cuando usted vaya al examen de admisión, le van a colocar ejemplos un poco más complejos. Por ejemplo, como estos. Aquí voy a colocar excepto, porque hay excepciones. Si aparecen, por ejemplo, frases como curriculum vitae. O, por ejemplo, habeas corpus. Si usted va al examen y ve palabras, por ejemplo, como curriculum vitae, el joven va y dice, no, la misma dijo que la tratara como una palabra del español. Entonces a currículum le voy a colocar tilde, ingresé, y no ingresamos. ¿Por qué? Porque hay una pequeña excepción. ¿Qué es lo que dice la excepción? Que toda palabra latina se somete a las reglas generales de acentuación del castellano, siempre y cuando sean palabras simples. Pero el caso de curriculum vitae no es una palabra simple, es una frase, ¿no? Es una locución que está compuesta de más de un elemento. Entonces, en ese sentido, la regla dice, las frases en latín no se someten a la tildación y ninguna de sus palabras debe ser tildada. Si en el examen te colocan la palabra currículum solito como palabra simple, tilda, pero curriculum vitae no llevará ninguna tilde, cero tildes. Igual pasa con el término habeas corpus, que ya no es una palabra simple. En el caso de habeas corpus, habeas es una palabra esdrújula, porque como usted ya sabe el tema de sílaba, ¿cómo se lo vea la palabra habeas sabiendo que aquí hay hiato simple? Habeas. Entonces, habeas es una palabra esdrújula. Y como esdrújula, debería llevar tilde. Pero habeas no está solo. Dice habeas corpus. Está formando una frase compuesta. Entonces, en ese caso, habeas corpus debe llevar cero tildes. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el caso de la palabra vox populi, ¿no? El golpe de Estado era vox populi, ¿no? Pero cuando digo populi, populi también es esdrújula, pero no la tildarás porque está dentro de la frase latina. Entonces, resumen, las palabras latinas se someten a las reglas generales de tildación siempre y cuando sean palabras simples, pero si aparecen sus frases o locuciones, entonces ellas no deben ser tildadas, ¿ya? Así es. Entonces vamos a tener en cuenta eso.
¿Ah? Tercero, profesora, siga por favor. ¿Qué más debo saber sobre las palabras agudas y graves y sus reglas para tildarlas? Por ejemplo, también tenemos el caso de palabras agudas, graves, que se someten a la castellanización. Y usted ya sabe lo que es la castellanización. Son palabras, préstamos extranjeros que se han sometido a un cambio. Cambiamos esta palabra extranjera, tanto su forma, su escritura, así también como su fonética y su pronunciación, a un sonido y una escritura más parecida al castellano. Y cuando una palabra se somete a la castellanización, las podemos tildar. Pero, a ver, Daniel, en las palabras de latinas todas se tildan. Bueno, siempre y cuando cumplan con las reglas, Daniel. Por ejemplo, tienes que fijarte de que sea esdrújula para tildarla siempre, o si es grave terminada en M, hay que fijarse siempre en la terminación. Si cumple con las reglas de agudas y graves y sus terminaciones, entonces tildarás. No estoy diciendo que todas las palabras latinas, todas se tilden sin excepción, sino que hay que fijarse su terminación. Por ejemplo, si son agudas y acaban en NS, tienes que tildarlas. Si son graves y acaban en cualquier consonante que no sea N ni S, entonces puedes tildarla. Si son esdrújulas, dice M, ojo, no dice N, porque el caso de ítem moden termina en M. No es el caso de N, ese vocal, cuidado con eso, ¿ok? Claro, como el caso de WhatsApp Xiomara, como el caso de shampoo. Por ejemplo, yo voy a colocar por aquí algunas palabras que se han sometido a la castellanización, sobre todo las más comunes que suelen aparecer en el examen. Por ejemplo, tenemos el caso del término buffet, el caso del término carnet, bistec, cabaret, ¿no? Chalet, spray, scooter, ¿no? O palabras, por ejemplo, como el caso de la palabra beige, blue jean, ¿no? Entre otras más. Watchmen, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver. En el caso de la palabra buffet, carnet, bistec, todas son palabras agudas que derivaron del francés. Y miren su terminación. Doble T, T, C, K. Lo que ha hecho la RAE es castellanizar estas palabras. Lo que ha hecho es mutilar las últimas consonantes y en vez de decir buffet, ahora simplemente decir buffet. En vez de decir carnet, decir solo carnet. En vez de decir bistec, ahora solo decir bistec. ¿De qué nos dimos cuenta? Que hemos castellanizado, sí, pero que al castellanizar, ahora todas son palabras agudas y son agudas acabadas en vocal. Entonces, ¿qué le falta a todas? Tilde, tilde, tilde. Buffet, carnet, bistec, cabaret, ¿no? Igual como el caso de shampoo también, tilde, ¿no? El caso de menú, tilde, pero porque ya se castellanizó. Si usted viera en el examen una palabra como carnet o bistec, tal cual, como su forma originaria extranjera, no debes tildarla, sino que primero tienes que someter a la castellanización y paso número 2, ahí recién tildar. Pero no puedes tildar sobre la palabra extranjera, tienes que castellanizar y ahí recién sometes a la tildación del español. Por ejemplo, en el caso de la palabra spray, del inglés, pero en el español no tenemos ninguna palabra que empiece en doble consonante esa SP, ninguna de nuestras palabras empiezan en SP. Entonces, ¿qué es lo que hace RAE? Castellaniza. Y en vez de colocar spray, ¿qué hace? Le aumenta una vocal, ¿no? La Y la cambia por vocal I, ¿no? Y así quedaría en la palabra, spray. Pero ahora spray es una palabra aguda y todas las agudas se deben
tildar, ¿no? Y también en su forma plural, sprites, también llevaría tilde porque es aguda acabada en es. Sí puedes decir, hija, puedes decir, dame un bistec, se puede decir bistec, pero no lo debes tildar. Puedes usar la palabra, sí, como extranjerismo, pero no lo tildas. Ahora, si tú dices, deme un bistec y lo castellanizas, ahí recién puedes tildar. No digo que no se puedan usar, se pueden usar, pero no debes tildarla, ¿no? Y si quieres tildarla, tienes que castellanizar primero. Así es, esa sería su forma ya castellanizada, viste y con una tilde, ¿no? O por ejemplo, el caso de la palabra scooter del inglés. Mira cómo empieza en doble consonante, ¿no? Doble O, que para el inglés es scooter, pero para nosotros es scooter, ¿no? Y ahora scooter es una nueva palabra del español que es grave, y las graves que acaban en R se pueden tildar. El caso de la palabra beige, ¿no? Pero beige no es una palabra de nuestra lengua. Ahora, RAE te pide simplemente escribirlo así. Que ya no digas beige, sino que digas beige, ¿no? Pero beige no la voy a tildar porque es una palabra monosilábica. Y hay una regla general que dice los monosílabos no se tildan según regla general. El caso de la palabra blue jean. Ahora RAE propone esta forma. Blue jean, que son los pantalones azules, los jeans, pantalones vaqueros. Si escribo blue jean, tal cual como su forma extranjera, no tildamos ninguna palabra. Pero blue jean sí, porque es una nueva palabra aguda, terminada en N, entonces puedo tildar. Igual que la palabra watchman, que se castellanizó a watchman, ¿no? Nueva palabra aguda, terminada en N, le falta una tilde. Igual pasarían con las palabras, por ejemplo, yogurt, ¿no? En el caso de la palabra yogurt, terminada en T, no se va a tildar, pero se puede someter a la regla de castellanización, diciendo, por ejemplo, yogur, ¿no? Yogur. Y no tildo porque es aguda que termina en R. O el caso de la palabra, por ejemplo, casting. ¿Qué pasa con la palabra casting? Que ya ha sido pregunta de examen de admisión. Marketing, ¿no? Que es muy característico en el inglés que termine en ese ing, ¿no? Casting. La palabra casting, tal como está, no puede llevar tilde, pero yo lo puedo castellanizar y hacer esto. Casting. Y así quedaría su forma castellanizada, casting, ¿no? Y es una grave que termina en N. Y las graves que terminan en N no se tildan. Pero ¿qué pasaría, joven, si en vez de colocar casting, coloco el plural? Castines. ¿Tildarías sí o no en su plural? Castines. Ahí sí, ¿no? Porque si yo aumento el plural aquí, castines aumenta una sílaba y ahora sería una palabra de tipo esdrújula y todas las esdrújulas se tildan. Pero debes colocar así, su forma castellanizada, castines. No puedes colocar castines. No puedes colocar ese ing. Hay que castellanizar. Si quieres aumentar el plural, aumentas, esdrújula, tildas, pero siempre con su forma, en este caso, castellanizada. Profe, ¿y hay palabras que no se pueden castellanizar? Sí, y se les va a llamar préstamos crudos. Estas palabras que son préstamos crudos no se someten a las reglas generales de tildación. Por ejemplo, como el caso de la palabra pizza. ¿Qué pasa con el término pizza? Esta palabra pizza se considera un préstamo crudo. ¿Por qué es un préstamo crudo? Porque se mantiene en la escritura y también se mantiene en la pronunciación. Porque nadie dice pizza, decimos pizza y pronunciamos como el inglés. Igual que el caso de la palabra, por ejemplo, software. Nadie pronuncia software, todos pronunciamos software. Y usted conserva la escritura y la pronunciación.
Entonces, esas palabras se llaman préstamos crudos y no se someten a la castellanización. Y si no se pueden someter porque no se pueden modificar, entonces no se tildan. Por ejemplo, la palabra software pareciera que es una palabra esdrújula porque lleva el acento en la antepenúltima sílaba, pero no puedo tildarla porque es un préstamo crudo. ¿Ya? Cuidado con eso, jóvenes. Profe, continúe, por favor. ¿Qué más? Además, hay que hablar acerca de los monosílabos. ¿Qué pasa con los monosílabos? Hijo, la regla general dice así. Por regla general, ¿ya? Por regla general, los monosílabos no deben tildarse. ¿Ya? Por regla general, los monosílabos no deben tildarse. Ejemplos, vamos a colocar algunos ejemplos. Por ejemplo, como el caso de la palabra Dios, el caso de la palabra fe, el término dio, el término di, la palabra truán que aparece mucho en el examen, el caso de la palabra guión, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas palabras son palabras monosilábicas y la regla dice, las palabras monosilábicas no deben tildarse. Profe, ¿hay excepciones? ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. Por eso voy a colocar aquí, excepto una lista selecta de monosílabos, excepto una lista selecta de monosílabos que sí llevará tilde. ¿No? Pero esta tilde no se va a colocar para todos los casos, sino que va a depender del contexto. ¿Qué monosílabos son esos? Los monosílabos, si él te mide, sé tú más. Aplica esa memotecnia para recordarlos. Si él te mide, sé tú más. Todos ellos son monosílabos, pero ellos sí pueden llevar una tilde en algunos contextos. Por ejemplo, en el caso del sí, cuando es afirmación o pronombre posesivo. En el caso del él, solo cuando sea pronombre. En el caso del te, solo cuando se refiere a la infusión de la bebida. En el caso del mi, solo cuando es pronombre posesivo. En el caso del de, solo si se refiere al verbo. En el caso de se, solo si es verbo, saber o ser. En el caso del tú, solo si es pronombre. Y en el caso del más, solo si indica o tiene la marca de cantidad. Profe, y el aún, no lo coloco aquí el aún, porque el aún es un caso muy particular que lo voy a revisar en tilde especial. Aquí simplemente coloco una excepción a la regla general, ¿ok? Porque si el término aún lo tildamos, entonces si aún se tilda, al momento de silabiar, ¿qué haces? Aún, y ya no es monosilábico, es bisilábico, al momento de tildar se separa. Es por eso que no estoy colocando aquí en la regla de monosílabos. Sí, Yanira, te leo, dime. ¿Me escucha? Ahora sí, sí, ahora sí. Profesora, cuando hay las palabras que están en inglés, primero debo de castellanizarlas. Así es. Primero hay que castellanizar y paso número 2, recién puedes tildar. Nunca debes tildar con la palabra extranjera pura, sino que primero Y la regla de extranjerismo, ¿lo claro, aquí aplico está. cuando ya está en inglés? ¿Esta de acá? Ajá, o sea, las palabras en inglés, primero aplico la regla de extranjerismo, por ejemplo, robot. Ya. Pero, por ejemplo, en este caso, aquí cuando he colocado un número 3, castellanización, he colocado una lista de palabras que ya RAE ha admitido su castellanización, que ya se admite la forma buffet, carnet. Pero en el caso de las palabras que están arriba, donde dicen extranjerismos, por ejemplo, como robot, tic-tacs, ¿no? Bíceps, ya. Esas palabras no se han sometido a la castellanización. La pregunta es, ¿por qué? Porque aún no encontramos un equivalente en nuestra lengua.
Por ejemplo, si yo tengo una palabra como show en el inglés, yo lo puedo cambiar por el sinónimo de evento. O si tengo, por ejemplo, un extranjerismo como outfits, lo puedo cambiar, por ejemplo, como ropa, ¿no? Entonces, si yo tengo una palabra extranjera y la puedo canjear en mi lengua por un sinónimo más cercano a mi lengua, es lo ideal. Pero la pregunta es, el término robots, ¿por qué palabra castellana la podrías canjear? Aún no existe una en nuestra lengua. O la palabra, por ejemplo, volei, ¿no? O la palabra, por ejemplo, tic-tacs. ¿Por qué la cambiarías en tu lengua originaria? No hay. Entonces, por esa razón, estas palabras que están aquí en la primera regla número 1 donde dice extranjerismos, esa lista que he colocado ahí específicamente, no se pueden someter a la castellanización. ¿Eso qué quiere decir? Que no todas las palabras extranjeras se pueden castellanizar. Algunas sí, algunas no. Y las que sí pueden, ellas sí se someten a las reglas generales de tildación del español. ¿Ya? A eso me refería. Por eso lo coloco aparte como una regla muy diferente, ¿no? Ahora sí nos entendemos. O sea, las palabras que no tienen forma castellanizada. Así es, que no tienen su forma castellanizada, las colocan en otra regla, porque ellas no se someten a la castellanización. Ahora sí Ah, nos entendemos, ¿sí? pero ahora sí. Gracias. Perfecto, muy bien. Continuamos entonces. Recuerda, los monosílabos no se tildan, pero podrían tildarse, excepto una lista pequeña, como el caso, por ejemplo, de si él te mide, sé tú más. Pero la tilde que recae sobre estos monosílabos específicamente es una tilde de tipo especial, conocida como la tilde diacrítica. A ver, Yarumi, solo se tildan en NS vocal, excepto en monosílabos. Así es, los monosílabos no se tildan, ¿no? Excepto si es esta lista pequeña de monosílabos. Tener en cuenta eso. Y la otra regla que me falta especificar es una reglita que está viniendo mucho en el examen de admisión. Tildación en expresiones complejas. Esa es la clave para el examen de admisión porque eso es lo que están preguntando más ahora. Tildación en expresiones complejas. ¿Ya? Para poder ya cerrar con esta parte de tilde general y pasar a la especial. Pero, como se dan cuenta, requiere espacio. Voy a poder borrar esta primera parte hasta donde dice vos, esta esquinita, ¿sí? Van a tomar una pequeña foto para borrar esa primera partecita y colocar ejemplos ahí y pasar a resolver algunas preguntas del boletín. A ver, Stephanie, guión, ¿es una tilde diacrítica o aquellas? Ah, el caso de guión no lleva tilde, Stephanie, porque guión es una palabra monosilábica. Si te fijas, Stephanie, guión tiene diptongo, ¿sí o no? Y cuando hay diptongo, ¿las vocales se juntan o se separan? Se juntan. Ah, entonces si guión no puede juntar, no puede separar sus vocales, sino que se juntan, entonces guión es una palabra monosilábica. Y si es monosilábica, entonces no se tilda. A no ser que sea el si él te mide, sé tú más. Sí, esto de guión, truán viene mucho en el examen, porque pareciera que llevan tilde, pero no las llevan porque son tildes generales que aplican sobre los monosílabos. Ahora sí puedo borrar esa partecita. Sí, perfecto. A ver, esperan un ratito. Listo. Por ejemplo, voy a trabajar por aquí lo que es la parte de tildación, pero en expresiones complejas. ¿Está mal escrito? ¿Dónde? ¿Acá? Así, sin tilde. Tal cual como está, guión, sin tilde. Porque recuerda que es una palabra monosilábica. ¿Ya? Antes sí la tildábamos, ¿no? La tildábamos por error, porque en realidad nunca llevó tilde, ¿no? Al ser monosílabos, recuerda, monosílabos no se tildan, es una regla general. Ahora, esta regla número 5, sí quiero que prestes mucha atención, porque en estos últimos exámenes de admisión están pidiendo lo siguiente. Te dan un texto,
la típica pregunta DECO, y te dice, marque la alternativa en la cual encontramos palabras que están tildadas correctamente según las expresiones complejas. Y cuando te piden buscar tilde en expresiones complejas, ¿qué es lo que tienes que buscar? Uno, te voy a colocar ejemplos de lo que puedes buscar. Cuando te piden expresión compleja, tienes que asumir que no es una palabra simple, sino que es una raíz más otro elemento. Por ejemplo, si me piden buscar dentro de un texto palabras que requieran tilde de expresión compleja, lo primero que vas a buscar es lo siguiente. Una palabra compuesta. Por ejemplo, si yo tengo la palabra balompié, el caso de la palabra balompié es una expresión compleja, porque tiene dos elementos, balón y pie. La palabra balón originalmente lleva tilde de aguda, y la palabra pie no la lleva porque es monosilábica. Pero al fusionar estas dos raíces y formar el término balompié, el término balón perdió su mayor fuerza de voz. Y ahora balompié es una nueva palabra aguda. Y es una aguda que termina en vocal. ¿Qué es lo que le falta a balompié? Balompié debería llevar una tilde. ¿Por qué? Porque es una nueva palabra aguda que termina en vocal. Este tipo de palabra es tilde en expresión compleja. ¿Por qué compleja? Porque tiene más de un elemento. En este caso, más de una raíz. Segundo caso. Vamos a ver el caso de esta palabra. Rápidamente. Rápidamente también clasifica como una expresión compleja. ¿Por qué? Porque tiene más de un elemento. ¿Cuántos elementos tiene? Tiene la raíz rápida, que es el adjetivo, pero también tiene el sufijo mente. Cuando te pide expresión compleja, no solo debes tomar en cuenta que tenga dos raíces, sino que también puede ser una raíz más un sufijo. También puede ser así, pero debe tener más de un elemento. En el caso de rápidamente no hay dos raíces, pero sí hay una raíz rápida más el sufijo mente. Pero en la medida en que hay más de un elemento, ya cuenta como expresión compleja. ¿Qué dice la regla? Para toda palabra terminada en mente, si el adjetivo original llevaba tilde, por ejemplo, rápida, al aumentarle el sufijo mente, la tilde se conserva. Y si el adjetivo no tenía tilde originalmente, entonces así quedará sin tilde. Es como si eliminaras la palabra mente, ¿no? Pero cuenta como una expresión compleja porque tiene más de un elemento, raíz más sufijo. Además, también cuenta como expresión compleja los numerales. Cuando te pongan numerales, eso también cuenta como expresión compleja. Sí, sigues a la mayor fuerza de voz. Así es, Alex. Por ejemplo, si yo tengo esta palabra, listo, 23, ¿sería o no sería una expresión compleja? Sí. ¿Cuántos elementos tiene? 3, 20 y 3. La palabra 20 originalmente no lleva tilde. Y tampoco monosilábico. Y 3 tampoco se tilda. Pero al formar la expresión compleja 23, se ha formado una nueva palabra aguda, ¿no? Y es una aguda que termina en S, que le falta tilde, igual que la palabra 26, que la palabra 22. Entonces, eso también contarán, los numerales también contarán como expresión compleja. Profe, ¿y qué pasa con velozmente? Te preguntas, Ingrid, ¿originalmente veloz llevó tilde? No, entonces en velozmente tampoco lo llevará. Pero si originalmente el adjetivo llevaba tilde, la tilde se conservará. Eso es lo que dice la regla. Entonces, tomar en cuenta palabras compuestas, sufijos terminados en mente, los numerales también contarán. Ojo, también contarás esto como palabra de expresión compleja. Por ejemplo, cuando digo, cómetelo, ¿ya? Y coloco una tilde, cómetelo, también contará
como expresión compleja. Profe, ¿por qué? Porque tiene más de un elemento. Mira, su primer elemento sería comer, el verbo comer. Luego, te, que es un pronombre, y lo, que es otro pronombre. Entonces, aquí encontramos tres elementos: comer más te más lo. Verbo más pronombre más pronombre. Y como hay más de un elemento, los verbos que llevan pronombres enclíticos. Profe, ¿y qué es un pronombre enclítico? Cuando un pronombre está dentro del verbo, porque puede estar dentro o fuera de él. Si yo digo te lo comes y coloco el te y lo fuera del verbo, esos pronombres se llaman pronombres proclíticos, fuera del verbo. Pero también los puedo incrustar en la raíz verbal diciendo cómetelo, ¿no? Edúcala, entrégaselo. Y si esos pronombres están dentro del verbo, también cuentan como una raíz más. Entonces yo tengo aquí 1, 2, 3 elementos. Esos verbos que tienen pronombres enclíticos también cuentan como expresión compleja. Entonces hay que tildar, y esa tilde también es tilde de expresión compleja. Otra cosita, también tomar en cuenta los nombres propios, porque los nombres propios también pueden ser expresión compleja. Profe, ¿cómo así? Por ejemplo, cuando digo María José. Lo voy a colocar más chiquito para que alcance. Vamos por acá, que ya secó. Por ejemplo, cuando digo María José, ¿no? Sabemos que originalmente María lleva tilde de hiato acentual. José lleva tilde por ser aguda. Pero al unir María José para formar el nombre de una mujer, María perderá su tilde, pero José la conservará. Entonces, ese término María José también cuenta como una expresión compleja. A pesar que sea nombre propio, también cuenta como expresión compleja porque tiene dos elementos: María y José. Entonces, tenga mucho cuidado. Cuando le digan del siguiente texto, ¿cuántas tildes por expresión compleja faltan colocar? Entonces, solo a propósito, se van a colocar muchas palabras que no son expresiones complejas. Por ejemplo, como ratón, canción o oía, ¿no? Y te coloco, no sé, 10 palabras más que requieren tilde. Pero, ¿no? La pregunta dice, solo diga usted cuántas palabras por expresión compleja requieren tilde. Y solo te están pidiendo contar las tildes de expresiones complejas. Entonces, dime. En José María, si fuera al revés, claro, ahí sería en María, ¿no? Simplemente volteas y ya llevaría la tilde. Entonces, complejas solo se refieren a las expresiones que tienen más de un elemento, ¿no? Raíz más sufijo, o en nombres propios, o en verbos con sus pronombres, pero siempre con más de un elemento. A propósito, te van a colocar varias palabras simples que también requieren tilde. Pero si la pregunta dice solo cuente las expresiones complejas, entonces solo cuentas estos casos. Cuidado con el conteo, no te apresures, hay tiempo para todo. Si fallas, ya no hay vacante, entonces contar con detenimiento, ¿ya? Otra cosita, por aquí voy a colocar una pequeña nota. El caso de la palabra, por ejemplo, corta uñas. ¿Qué pasó con la palabra corta uñas? Con el término arcoíris. Mira lo que hago, arcoíris con tilde, corta uñas con tilde. Pero ojo, la palabra corta uñas y la palabra arcoíris son palabras graves, ¿ya? Pero son graves que están acabando en letra S. ¿Y qué dice la regla? Que las graves que terminan en N, S vocal, no deben tildarse por regla general, pero las estamos tildando. Al tildarlas, estamos rompiendo la regla general. Profe, ¿eso es válido? Sí, es válido cuando aparezca
un hiato acentual, porque este A con U con tilde es un hiato acentual. Este O con I con tilde es un hiato acentual. Y la regla dice, cuando hay hiatos acentuales, los hiatos acentuales, lo coloco por aquí, rompen regla general. ¿Ya? O sea que si usted está en el examen y tiene que elegir entre la regla general y el hiato acentual, siempre pesará más el hiato acentual. Y por más que usted sepa que en la regla general no deben tildarse, colocamos tilde, porque el hiato acentual tiene el permiso de la RAE para romper reglas generales, ¿ok? Igual pasaría con la palabra, por ejemplo, pisauvas, que sé que es grave que termina en S y no debería tildarse, pero si aparece el hiato acentual, rompe regla general y se tilda, porque el hiato acentual pesa más sobre la regla general. Por último, aquí voy a colocar una pequeña actualización RAE. Y pasamos a resolver la mitad de la práctica, ¿ya? Y esta actualización dice así. Actualización RAE 2010. ¿A qué me refiero con esto? La ortografía de la lengua española se modificó en el año 2010. Cuando yo era cachimba, hace muchísimos años atrás, joven, de eso ya ha pasado bastante, ya estoy bastante vieja, pero cuando yo era cachimba, yo me tenía que ceñir a las reglas de la ortografía de la lengua española, no tanto como 84 años, ¿no? Ya, pero sí ha pasado bastante, pero la edición de RAE que yo revisaba era la del año 1989, imagínate. Pero usted revisa la del 2010, que es la más reciente que tenemos. Entonces, la que tenemos el día de hoy, la del 2010, es la modificada. Es la más actual que tenemos. Y del 89 para el 2010, ¿sabes cuántas reglas se han modificado? En total, 266 reglas se han modificado del año 89 hasta el año 2010. Y muchas de esas modificaciones están en la parte de tildación. En mayúsculas también hay otro tanto, pero en la parte de tildación hubieron algunas modificaciones. Por ejemplo, ¿cuáles fueron esas? Que a partir de ese año, las palabras solo, este, ese, aquel y el nexo o ya no deben llevar tilde. ¿Llevaban tilde? Sí, antes del 2010 era válido, pero eso ya no se está manejando para el examen de admisión. Por ejemplo, cuando el término solo se refería al adverbio equivalente a únicamente, por ejemplo, solo tengo 3 soles en el bolsillo, y ese solo era equivalente a decir únicamente, solamente tengo 3 soles en el bolsillo, y era un adverbio equivalente a únicamente, había que tildar. Pero si ese solo se refería a un adjetivo equivalente a la soledad, me encuentro solo, entonces no se tildaba. Y teníamos que tildar para diferenciar el adverbio del adjetivo. Hoy la RAE dice en ningún contexto. Ni adverbio ni adjetivo. No se tilda bajo ninguna circunstancia. Ni siquiera en casos de ambigüedad. Ni siquiera en casos de ambigüedad. A ver, Ariel, Juan trabaja, si coloco Juan trabaja en la pizzería, ahí sí puedes colocar pizzería. ¿Por qué? Porque ahí ya se ha castellanizado, ¿no? Le has agregado ese sufijo ería, que es un sufijo del castellano, porque el ería no es un sufijo del inglés. Ahí recién lo puedes tildar. Ahí recién. Claro, el solo a veces puede ser ambiguo. Por ejemplo, cuando digo, solo iré a jugar fulbito, puede ser únicamente iré a jugar fútbol o también puede ser que irás solo, sin nadie. Muchas veces es ambiguo, pero la RAE dice, ni siquiera porque haya ambigüedad. No tildes ni adverbio ni adjetivo. Entonces, cada vez que veas el solo, no tildar bajo ninguna circunstancia. Igual para el término este, ese, aquel, y sus femeninos, esta, esa, aquella, y sus plurales. Antes se podían tildar,
Y la regla decía, cuando son pronombres, tilda. Y cuando son artículos, no tildes. Ahora no tildes bajo ninguna circunstancia. Ni este, ni ese, ni aquel. Ni tampoco el nexo o. Antes el nexo o se tildaba cuando uno colocaba entre números 2 o tilde 3 para diferenciar la o del 0. Pero la RAE dice, pero ¿quién en su sano juicio se va a confundir la o con el 0? Si se supone que la o siempre va en minúscula y los números siempre más grandes. Pero si aún así se confundiera, entonces lo que te da RAE es una opción, colocar el nexo o en letra cursiva para diferenciarla del resto de los números que está en letra arial si estamos tipeando. Y si usted está escribiendo, también puede colocar la o en cursiva, pero la tilde ya no se admite bajo ninguna circunstancia. Igual para el caso de las palabras, por ejemplo, avaro. El caso de la palabra urea. El caso, por ejemplo, de la palabra monocromo, ¿no? Boina, que son palabras que vienen mucho en el examen de admisión. Avaro, urea, monocromo, boina, entre otras más, etc., etc. Antes se podía decir avaro, antiguamente, ahora no. La palabra es avaro. Antes decíamos uria, como si fuera una esdrújula, ¿no? Para referirse a la orina. Ahora ya no, debes decir urea, que es la pronunciación adecuada el día de hoy. Urea, sin tilde. Igual para la palabra boina, que no es boina, es boina. Igual para el término monocromo, que ya no se dice monócromo. Pero hasta el día de hoy vemos en los libros de historia del Perú, que son libros muy antiguos, todavía se usa la forma pinturas monócromas. Se usa todavía porque son libros de historia del Perú bastante antiguos. Todavía no se han sometido esos libros a la actualización del 2010, pero sabemos que para el examen de admisión, en la parte del lenguaje, esto sí cuenta. Y lo correcto ya no es decir monócromo, no, tienes que decir monocromo, aunque suena un poco feo, pero lo adecuado es decir monocromo, sin tilde. En el caso de urea, sí, al momento de silabear, tenemos las 3 sílabas, ¿no? Urea. Sigue silabeando de la misma manera, pero no es esdrújula, es urea, es palabra grave. Es por eso que no está llevando una tilde. Hasta aquí, chicos, ¿nos hemos entendido? Entonces vamos a pasar a resolver algunas preguntas. Antes que nos gane el tiempo. A ver, a ver. Por aquí tutora me mandó el material. Aquí lo tenemos. Tenemos la pregunta número 1. ¿Sí? Ya empezamos entonces. En la pregunta número 1 dice, marque la alternativa donde este elemento evidencia función distintiva y se refiere al caso del acento, ¿no? Donde el acento cumple función distintiva. Y en la número 1 la clave que nos dan es casita. ¿Por qué casita? Mira lo que dice. Compró cuadernos en esa tienda. Una cosa es decir, compró él, pero si yo muevo el acento de posición en la primera O, ya no sería compró, sino sería compro cuadernos. Y ya no sería él, sería yo. Entonces, no es lo mismo decir él compró que decir yo compro. Entonces, en esta oración que es la clave, la letra C, compro y compró, hay función distintiva del acento. Al moverse de posición, permitió el cambio de significado. Pregunta número 2. Nos dan un texto, que es la pregunta típica de San Marcos, pregunta de eco, texto, y nos piden contar lo siguiente. Dice, teniendo en cuenta que hay palabras agudas, graves, esdrújulas, señale cuántas palabras agudas presenta el siguiente texto. ¿Cuántas palabras agudas hay en total? Pueden ser sin tilde o con tilde, pero todas las agudas que encuentres. Mira, la clave que nos dan aquí dice 10, pero yo he visto 11. A ver, vamos a contar. Dice, el texto empieza así. Luis es monosilábico. La vida es un reloj. Ahí va una, subraya, reloj.
que a cada momento nos recuerda lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Hacer, ahí va la segunda. Si en algún aguda momento, mi reloj, otra vez, reloj, se detiene, sigue adelante y recuérdame, sonriéndote en el cine y haciendo de nuestros almuerzos eternos tacutacus. Tacutacus, ahí hay otra aguda. De arroz, arroz, otra vez aguda. Y hambre de más arroz, arroz, otra vez aguda. Y más hambre. Al final, final, otra aguda. Tu reloj, reloj, otra aguda, sigue avanzando sin cesar. Cesar, otra aguda. Sin ningún patatús que lo detenga. Patatús. Ese patatús también cuenta como una aguda, ¿sí o no? Patatús. Aguda que termina en S, se tilda. ¿Cuántas habían en total, chicos? Ah, cesar, sí. En el caso de cesar, también hay una más ahí, ¿no? Sin cesar. No es César, sino cesar. Es una aguda ahí. Ningún también contará. Aguda es porque lleva Yarumi la mayor fuerza de voz en la última sílaba, ¿no? Por ejemplo, como patatús en la última sílaba, arroz en la última sílaba. Tienes que contar mucho la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Entonces, la clave tenía que ser no casa, sino dado. 11. ¿Ya? Hacemos esa corrección. Es la única, las demás sí tienen clave. Luego, en la pregunta número 3 dice, ¿cuántas tildes faltan en el siguiente texto? A ver, vamos a contar. Dice, el joven cusqueño presentó, ahí va una, ¿no? Presentó, aguda terminada en vocal, tilde. El joven cusqueño presentó su currículum vitae. ¿Tildaría usted la palabra currículum en ese caso? Ahí no, ¿no? Porque está en frase. Presentó, va uno. Para laborar en la textilería, ahí sí, ¿no? Ia, el hiato acentual, tilde. San Cristóbal, ahí no va, Cristóbal, ¿qué pasó con Cristóbal? Cristóbal es una palabra grave y es una grave que termina en L. ¿Se puede tildar? Sí, sí o no. Ya también cuenta Cristóbal. Aquel, recuerda que ya no se tilda, aquel ni ese, aquel contaba a pesar de sus 23 años. ¿Qué pasa con 23? También se tilda, sí o no, por expresión compleja, 23, con una vasta experiencia y especialización. Especialización también se tilda, aguda terminada en N. Técnica. Técnica es esdrújula, se tildará en actividades afines al puesto que postulaba. ¿Cuántas había en total? 6. Por eso que la clave tenía que ser dadito. En la pregunta número 4 nos dice, identifique la opción que presenta más casos de palabras graves. Y para que sean graves tienen que llevar la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Si la aguda es en la última, la grave en la penúltima sílaba. Por ejemplo, la clave que nos dan es enano, pero ayúdame a identificar quiénes serían las palabras graves. A ver, ¿quiénes serían las graves en la letra E? La primera es creo, ¿no? Creo. La segunda, amigo, también es grave. En la penúltima sílaba, amigo. César, también es una grave. El que no, porque es monosílabo, el tú es monosílabo, no cuenta. Examen, también es una grave, penúltima sílaba. De colon, colon también es una grave, ¿no? Penúltima sílaba. Es necesario, necesario también es grave. Para tener, ¿no? En el caso de tener no es tener, esa es aguda, no se contará. Y certezas, esa también es grave. Esa es la que tenía mayor cantidad de graves, por eso que la clave era enano. Luego, pregunta número 6, 7, 5, 6 y 7 son tildes especiales.
Yo quiero que coloques tildes a la pregunta número 8, a ver. Veamos la Profesora, pregunta número 8, chicos. y profesora, en la Sí, dime. 4, en la E, para, ¿no sería grave? Para también, claro, sí, también. Esa también cuenta como grave, para también. Solo que no tiene tilde, ¿no? Pero también la contarás. En sí era la que tenía mayor cantidad de graves de todas maneras, pero para también, claro, cuenta también el para. 5, 6 y 7 son tildes especiales. Vamos a la número 8 por último, ¿ya? En la 8 dice, recuerde que las palabras agudas, graves y esdrújulas se tildan según las reglas de la ortografía. Entonces, señale la oración que requiere de más tildes generales. ¿Qué oración crees tú que requiere de más tildes generales? Y la clave que nos dan aquí es avión. Pero quiero que me digas cuáles son las palabras que deberían llevar tilde general. O sea, de agudas, graves, esdrújulas o esdrújulas. ¿Quiénes serían esas palabras que requieren de tilde? A ver, te leo. La primera, Alexander, ¿no se tildaría, chicos? Alexander, grave que termina en R. Sí, ¿no? Ahí va una. La siguiente, averío, ¿no? Averío es un hiato acentual, hay que tildar. Averío, ¿qué más? Automóvil, también grave que termina en L, se tilda. Y el término rápido, averió, claro, averió. Si fuera averío, tilde en el hiato acentual. Y si fuera averió, también lleva tilde, como aguda. Cualquiera de las dos formas podría llevar tilde, ¿no? Averío o averío, pero en las dos lleva tilde, o de hiato o de aguda, ¿no? En las dos lleva tilde. Y en rápido, también, ¿no? Por ser una palabra esdrújula. Es por eso que la clave tenía que ser avión. Ingrid, ¿cómo podría distinguir si son generales? En este caso, por ejemplo, cuando dicen tildes generales, ¿qué tienes que buscar, Ingrid? Agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas. No debes contar tildes especiales. Profe, ¿y qué es lo que cuento cuando me piden tilde especial? Cuando te piden tilde especial debes contar diacríticos monosílabos, estos de acá, si él te mide, sé tú más. Debes contar los hiatos acentuales y debes contar las tildes enfáticas de las preguntas o exclamaciones, el qué, quién, cómo, dónde, con tilde. Muchas veces en el examen de admisión te colocan un texto y dicen, ¿cuántas tildes generales faltan colocar? Y te piden generales, de solo cuenta aguda, grave, esdrújula sobre esdrújula, nada más. Si aparecen hiatos acentuales, no los cuentes. Si aparecen estos monosílabos, si él te mide, sé tú más, no los cuentas. Si aparecen preguntas, exclamaciones, ¿de qué, quién, cómo, dónde? No lo cuentas, porque todo eso es diacrítico, todo eso es especial. Cuando te pidan general inglés, solo cuenta agudas, graves, esdrújulas sobre esdrújulas, nada más. Eso es todo lo que cuenta para general. El resto son tildes de tipo especiales. Para poder completar la resolución de nuestra práctica, yo voy a avanzar lo que es tildes especiales. Para eso voy a requerir borrar esta parte de la pizarra, esas dos columnas. ¿Ya lo puedo borrar? ¿Sí? Perfecto. Listo. Ahora, atento, ¿ah? Porque como esta parte es bien amplia, entonces, tildes diacríticas, Danner, diacríticas, tildes especiales, lo que voy a revisar, no te preocupes, ahora reviso eso. Como esta parte es bien amplia, yo no voy a colocar toda la teoría, sino que voy a colocar ejemplos prácticos para que a partir de esos ejemplos podamos explicar las reglas, ¿ok? Por ejemplo, cuando hablamos de reglas especiales, lo voy a colocar por aquí, reglas especiales de acentuación, ¿a quiénes vas a contar? Uno,
a las tildes diacríticas. ¿A quién se llama tilde diacrítica? Aquellas que se colocan sobre los monosílabos. Si él te mide, sé tú más. Si tú colocas tildes sobre estos monosílabos, sabiendo que los monosílabos no deben tildarse, pero esta lista selecta sí aplicamos una tilde muy especial según los contextos. Por ejemplo, voy a tomar solo un caso, que es el caso del término más, que es el que más se pregunta en el examen, colocando este ejemplo, ¿no? Me pedía más y más no le di nada. Y he colocado el término más y más de una vez. Pero ¿en qué casos deberían llevar tildes? Solo cuando exprese cantidad. Por ejemplo, cuando digo, ella me pedía más y más no le di nada. Aquí el más equivale a un conector, pero. Yo le pedía más y más, pero no le di nada. Y cuando el más equivale a la conjunción, pero, sin embargo, entonces no se tildará. Este caso del más es una tilde diacrítica, es una tilde especial. Profe, ¿y por qué se llama tilde diacrítica, tilde especial? Es una tilde diferenciadora que se debe colocar sí o sí para diferenciar en casos de homonimia. Porque, por ejemplo, si yo no colocara tilde aquí, yo no puedo saber quién expresa cantidad y quién es conjunción. La tilde debe colocarse para diferenciar el adverbio de cantidad de la conjunción. Esa tilde, si no apareciera, entonces yo confundiría los significados de las palabras. Por eso que se llama tilde diacrítica o especial. Es una tilde diferenciadora de significados. Pero ojo, cuando dice diacrítica, en la mayoría de casos están estos monosílabos, pero también hay diacrítica sobre los polisílabos. Por ejemplo, siempre y cuando haya una función distintiva. Mire este ejemplo. Ella tenía una tenia. ¿Ya? Pregunta, ¿ese par de palabras que acabo de escribir son palabras monosilábicas? No, son palabras que tienen más de una sílaba. Pero, ¿se prestan para la confusión? ¿Sí o no? Claro, se prestan para la confusión. Una de ellas tiene que llevar tilde para diferenciar su significado de la otra. ¿Quién debe llevar tilde, la primera o la segunda? Te leo la primera, muy bien. Ella tenía una tenia para diferenciar el verbo del sustantivo. Y si tú no colocas la tilde, entonces no vas a poder diferenciar cuando te refieres al verbo y cuando te refieres de repente al sustantivo. Entonces, para diferenciar significados, coloco tilde en una de ellas. A pesar que tenía no es un monosílabo, a esto también se le conoce como tilde diacrítica, porque San Marcos considera tilde diacrítica a toda tilde que me permite diferenciar significados en casos de ambigüedad o en casos de homonimia. ¿Ah? Claro, lo usas como sustantivo en el caso que no tenga tilde. Entonces, recuerda, con este tildes diacríticas, ¿no? Tildes especiales son todas las tildes que permiten diferenciar significados, ya sean monosilábicas o polisilábicas. Claro, igual como parásito y parásito, ahí también es tilde diacrítica. Pero parásito y parásito no es monosílabo, pero permite diferenciar significados, ¿no? Cuando digan, del siguiente texto, ¿cuántas tildes diacríticas faltan colocar? Diacríticas. Ah, entonces en diacríticas debes contar toda tilde diferenciadora, en monosílabos o en polisílabos. Por otro lado,
tenemos la tilde robúrica, o también llamada disolvente. Esa tilde robúrica o disolvente solo aparece en los hiatos acentuales. Pero usted ya es un capo formando hiato acentual. ¿Cómo lo formas? Abierta, cerrada, cerrada, abierta, siempre la cerrada con una tilde. Por ejemplo, si yo coloco una palabra como el término día, quiero que veas esto. Mira esta palabra, día, y la palabra pisaúvas. La palabra día es una palabra grave. Y la palabra pisaúvas también es una grave. Pero son graves que están terminando en vocal y en consonante S. Por regla general, no deberían tildarse, pero les colocas tilde robúrica, tilde disolvente, porque hay hiato acentual. Y ojo, el hiato acentual cuenta como regla especial, no es regla general. General solo son agudas, graves, esdrújulas. Esto del hiato acentual, como rompe regla general, como es una excepción, cuenta como tilde especial. Y por último, tenemos también el caso de la tilde enfática. ¿A quién se le llama tilde enfática? A aquella que se usa en las preguntas o en las exclamaciones. Ojo, esa palabra qué, quién, cómo, dónde, cuándo, cuánto, pueden llevar tilde, pero no siempre. Todo va a depender del contexto. Profe, ¿cómo así? Por ejemplo, vamos a ver la hora antes de pasarme ya. Por ejemplo, vamos con las preguntas. ¿Cómo trabajamos con las preguntas? Las preguntas pueden ser directas o pueden ser indirectas. ¿Cuándo una pregunta es directa? Cuando lleva signos de interrogación. ¿Cuándo una pregunta es indirecta? Cuando no hay signos de interrogación, pero supone ser una pregunta por la entonación o mayor fuerza de voz. Ejemplos. Mira esta oración que voy a colocar aquí. ¿Dónde vives? Mira la siguiente oración. ¿Dónde vives roban? No sé, ¿dónde vives? Hasta ahí nada más. Y quiero que veas estas partículas. ¿Dónde? 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 Vamos a ver en cuántas de ellas colocas tilde. Primero quiero ver lo que haces tú y luego explico la regla. En la primera, ¿colocas tilde sí o no? ¿Dónde vives? Abre signo, cierra signo. ¿Coloco tilde? A ver, ¿te hago caso? Sí. Segunda, abro signo, cierro signo. ¿Dónde vives roban? ¿Colocas tilde? ¿No? ¿Seguro? ¿Muy seguros? Sí, ya. Y en la tercera, no sé dónde vives. En la tercera, tampoco. Ya, listo. Entonces, aquí sí, aquí no, aquí no. Si esta fuera una pregunta de examen de admisión y tuvieras que analizar las 3 oraciones y de eso depende tu clave, y te dicen, de las 3 oraciones, ¿quiénes requieren tilde? Y tú marcarías entonces una clave que diga solo una. Si marcas solo una, o sea, la primera, no ingresas. Porque hay tilde en la primera y también hay tilde en la tercera. Más no en la segunda. Ahí sí estabas en lo cierto. Profe, explique esa partecita. Por ejemplo, cuando tengas una pregunta, no porque tengas signos de interrogación, quiere decir que vas a colocar tilde para todos los casos. No, no toda pregunta tiene que tener una tilde. Por ejemplo, mucho va a importar si la oración es simple o si la oración es compuesta. ¿Cómo sé, profe, si una oración es simple? Un verbo. ¿Cómo sé que la oración es compuesta? Más de un verbo. Mira esta oración. ¿Dónde vives? ¿Cuántos verbos aparecen en esa oración? 1. El único verbo, el único núcleo sería el verbo vivir. Y con un núcleo del predicado
tengo una oración simple. Siempre que sea oración simple, el término donde debe llevar tilde. ¿Dónde vives? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Siempre que tengas un verbo. Pero pregunta, ¿cuántos verbos aparecen en la siguiente oración? ¿Dónde vives? ¿Roban? ¿Cuántos verbos ves en esa oración? 2. Donde el primero sería vivir, núcleo de predicado 1, y robar, núcleo de predicado 2. Cuando tengas una oración compuesta, por más que veas los signos de interrogación, por más que sea una pregunta, la regla dice, en una oración compuesta, la partícula interrogativa pierde su tilde, porque el verbo principal le roba la mayor fuerza de voz. Mira lo que pasaría si yo coloco la mayor fuerza de voz en la primera partícula. ¿Dónde vives? Roban. Estaría bien pronunciada la entonación. ¿Dónde viven? Roban. O mira la segunda entonación. ¿Dónde vives? Roban. ¿Dónde recae la mayor fuerza de voz? En el segundo verbo, que es el verbo principal de esa oración compuesta. Y cuando hay oración compuesta, el verbo principal es el que se roba la mayor fuerza de voz en esa entonación. Por esa razón, en esa pregunta, la partícula donde pierde su tilde por estar en oración compuesta. Profe, una más. ¿Cuánto te demoras en llegar a clase? ¿No? ¿Cuánto te demoras en llegar a clase? Ese término ¿cuánto? ¿Le colocaría tilde? ¿Sí o no? ¿Cuánto te demoras en llegar a clase? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Porque aparece un solo verbo, ¿no? Demorar. O por ejemplo, cuando digo, ¿cómo lo hizo? Ese cómo también lleva tilde. Pero si yo digo, ¿cómo lo hizo? Es un misterio. Ahí ya no, porque es una oración de tipo compuesta. Entonces, en oración simple, tildar siempre. Pero si hay una oración compuesta, el verbo principal se roba el acento y la tilde desaparece de esa pregunta. Profe, y en la tercera, donde dice, no sé dónde vives, ¿eso es pregunta, profe? Claro, solo que es una pregunta de tipo indirecta. A muchos les dificulta identificar a la pregunta indirecta. Profe, yo no sé cómo identificarla. Hay un truco. ¿Sabes cuál es ese truco? Toda pregunta indirecta arroja una información desconocida. Por ejemplo, cuando dice, yo no sé dónde vives. Pregunta, ¿usted sabe dónde vive? ¿Conoce esa información? No lo sabe. Información desconocida, pregunta indirecta. No sé cómo ingresó a San Marcos. ¿Usted sabe cómo lo hizo? No conoce la información. Pregunta indirecta, tilde. No sé cómo lo hizo, ¿no? Desconozco. ¿Qué le pasa? ¿Usted sabe qué le pasa? No lo sabe. Por eso debe tildar. Desconozco qué le pasa. Dime, ¿cuál es tu nombre? Yo sé cuál es tu nombre, no lo sé, por eso que estoy preguntando. Cada vez que hay información desconocida, asume que es una pregunta indirecta y hay que tildar. No sé cómo lo hizo. Desconozco qué le pasa. Dime cuánto dinero tienes, ¿no? Y estas preguntas siempre obedecen a una información que es desconocida. Y mira lo que decía aquí. Yo no sé dónde vives. ¿Usted sabe dónde vive? ¿Conoce esa información? No la conoce. Por eso que es pregunta indirecta y hay que tildar. Profe, ¿y cómo trabajo con el exclamativo? Bueno, el exclamativo es otro caso. Por ejemplo, mira esto. ¡Qué mujer! ¡Qué bella! ¡Qué lejos vive! ¡Que vivan las mujeres! Y quiero que veas que todas las oraciones, todas, tienen signos de exclamación. Pregunta, ¿deberías colocar para todos los casos tilde en el término que? Para todos, no. Hay una regla, Stephanie, que dice así, siempre que haya una exclamación,
esas partículas qué, quién, cómo, dónde, se pueden tildar siempre y cuando acompañen a las siguientes partículas: sustantivos, adjetivos, incluso hasta adverbios, pero nunca se deberá tildar si acompaña un verbo. Por ejemplo, mira esto. ¿Qué mujer? Mujer es sustantivo, tilde. ¡Qué bella! Bella es un adjetivo, tilde. ¡Qué lejos vive! Lejos es un adverbio, tilde. Pero aquí dice que vivan las mujeres. Vivir es un verbo. Es por eso que aquí el que no se tilda. Si yo digo qué corrupto, que llevará tilde, porque corrupto es un adjetivo. Pero si yo digo que mueran los corruptos, que se vayan los corruptos y acompaña al verbo, por más que tenga signos de exclamación, ese que no se tilda. Porque la regla dice, cuando acompaña al verbo, entonces no tildar. ¿Ok? Tener en cuenta eso, chicos. Nos ha ganado el tiempo. Yo me tengo que quedar aquí por el día de hoy porque tengo dictado en otra bolita, pero les dejo de tarea que intenten resolver las preguntas que faltan, ¿ya? Y las que no puedan, por favor, mándenle una fotito, una captura de pantalla a la tutora para que ella me los reenvíe por WhatsApp y las preguntas que no les salgan, yo poderles mandar la solución a través de un audio o de una hoja de papel escrita, como deseen, pero compartan, no se quedan calladitos, por favor, tienen que resolver todo. Inténtenlo, solo ustedes pueden, ya tienen las reglas, hemos hecho todo lo que tiene que ver con especial y lo que no les salga, me lo comparten por WhatsApp. ¿Ya? Gracias a ustedes, chicos. Cuídense mucho, ha sido un gusto. Hasta la próxima, chicos. Hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos, Stephanie. Gracias a ti. Gracias, maestra. Cuídese.